Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Esta es la 45ª semana de, del año, en donde tenemos nuestra reflexión del día jueves. Quisiera usar tres palabras para iniciar, y las tres palabras que quiero utilizar son escucha, medita y acciona. Son tres verbos en donde escuchamos la palabra de Dios, la meditamos y accionamos. Antes de iniciar nuestra reflexión, quisiera pedirles las oraciones por lo que está pasando en Centroamérica, Honduras, Nicaragua y por Guatemala, básicamente y especialmente por nuestro país, por supuesto por todos los seres humanos, pero por la gente que está en el nororiente de nuestro país, Izabal, Cobán, Zacapa, o donde están pasando penalidades, y pues pidiéndole a Dios que los ayude y que los guarde en medio de las dificultades. Es mi petición. Y en esa misma línea y en esa misma medida quisiera leerte nuestro versículo bíblico de esta tarde, de este día. Pero me gusta la nueva versión internacional, como lo dice. Si hay algún nombre que tendríamos que ponerle a la reflexión de esta tarde, es crítica que edifica. Ya hemos hablado en alguna prédica durante todo el año, cuando pudimos estar reunidos, acerca de cómo dice la Biblia que debemos criticar. Y quiero recordarte y exponerte los pasos que ello implica o que ello lleva, la crítica. Pero quiero leer el versículo bíblico y pidiéndole a Dios que, como inicié con las palabras, escucha, medita y acciona. Dice así su palabra: la crítica constructiva es para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Porque si tú lo lees en otras versiones, dice como zarcillo de oro, es la crítica. Pero me gusta esta versión porque la Real Academia Española nos dice y nos ofrece el significado o esta definición, entre otras. A muchos países y muchas personas y muchas escuelas no les gusta mucho la famosa palabra crítica, sino más que todo evaluación posterior a la acción. Pero la Biblia no lo dice, y la Real Academia Española dice que la crítica es la inclinación a enjuiciar hechos y conductas generalmente de forma desfavorable. Y en Latinoamérica nosotros somos expertos en criticar de manera desfavorable. Por eso se llama el título crítica que edifica. Es ese hábito tan arraigado en nuestra cultura y en la humanidad, básicamente, de señalar lo malo en el prójimo. No somos muy dados a señalar las cosas positivas, sino tildamos todo aquello que vemos malo en otras personas. De hecho, la palabra dice: deja de criticar al prójimo porque estás viendo la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que está dentro de ti. Es parte del proceso de crítica. Entonces, en nuestra cultura, y especialmente en la cultura latinoamericana, gran parte de nuestras conversaciones giran en torno a las críticas. Esta clase de procesos, esta clase de actitudes tienden a avivar en nosotros el descontento y la depresión de aquellas personas a las que se les critica. Escucha esto: el descontento y la depresión frente a la realidad, que de por sí ya está ofreciendo motivos a esa realidad para no celebrar. Por ejemplo, nadie en estas circunstancias le gusta celebrar cuando tiene pérdida de trabajo, pérdida de la salud, pérdida del ambiente, pérdida de salir, pérdida de poder disfrutar. Hemos tenido un año en donde, si a lo que hemos vivido le sumamos la crítica, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pero ¿cuáles son los elementos que distinguen entonces las críticas? Bueno, uno de los elementos es que
no señalemos solo lo malo. La primera y quizá la más importante que me gustaría dejártelas es que la crítica ofrece a la persona. La crítica se ofrece a la persona que la necesita. Rápidamente, tú no puedes hablarle a una persona si la persona no está. Primero, vemos nosotros que una persona está cometiendo errores y vemos que esa persona lo necesita primero. El segundo elemento es, la persona está en el momento en que yo debo ofrecer esa crítica. Crítica que edifica. La persona que va, el sabio, la persona que va a dar esa crítica debe esperar el momento, porque si una persona está con el ánimo exaltado o deprimido, no es el momento para hacerle ver su error. Entonces, lo primero es, la crítica se ofrece a la persona que lo necesita y la persona que te dice, ¿cómo crees que hice esto? ¿Crees que hice bien al hablar tal cosa? ¿Hice bien al hacer tal cosa? ¿Hice bien al pensar tal cosa? Esa persona está necesitada de una retroalimentación, de una evaluación de su conducta, de su pensamiento, de su actuar. Entonces la persona lo necesita. Tú no puedes andar criticando, ni puedes andar hablando atrás a las espaldas de las personas, porque primero no te lo pidieron. Segundo, es destructivo y quien más se destruye es la persona que lo emite. O sea, primero la persona que lo necesita. Segundo, el tiempo y el momento apropiado para hacer la crítica o la evaluación de lo que está sucediendo. El tercero es, presupone que no vamos a evidenciar lo malo, sino que vamos a ayudar a resolver el problema. No le vamos a decir lo malo que está haciendo, sino lo bueno que puede hacer, o las alternativas o las soluciones o los caminos que puede hacer para enmendar lo que según ella le está causando dolor, culpa, vergüenza para otras personas. Y quizá un último elemento es ser parte de la solución y no ser parte del problema. Quiero resumirte lo que te acabo de decir con tres formas o tres pasos. Primero, hay que expresarle a la persona que lo necesita. Tenemos que expresarle a la persona cuánto significa para nosotros, cuánto valor tiene esa persona. Si es la esposa, si es los hijos, si es el amigo, si es el compañero en la iglesia, decirle, ¿sabes qué? Tú me estás preguntando cómo está lo que pensaste, lo que dijiste, lo que hiciste. Tú eres una persona que vale muchísimo para la iglesia, si es a un hermano, para el matrimonio, si es el esposo o la esposa, para los hijos, no importa la edad. Le dices tú, voy a ponerte ejemplo al hijo. Tú eres el amor de mi vida, tú eres el fruto de felicidad de nuestra familia, nosotros te amamos. No viniste por casualidad, tú viniste como fruto y bendición del amor de Dios para nuestra vida. Le estás diciendo cuánto vale la persona. Segundo, le dices o se expresa los errores que está cometiendo, los errores que le están impidiendo tener el gozo, la paz, la felicidad, la bendición que Dios quiere para su vida. Y el tercer paso es, si cambia de actitud, si cambia de manera de pensar, si cambia de manera de actuar, entonces tendrá tales y cuales beneficios. Si tu actitud cambia, tú el beneficio que vas a obtener es este. Si tu pensamiento cambia, lo que va a suceder es, ser parte de la solución y no parte del problema. Rápidamente te quiero decir entonces, la persona lo tiene que necesitar en un primer paso. Segundo, debes de buscar el momento apropiado para hacerlo. Tercero, debes de buscar ser parte de la solución y no parte del problema. No recalcar lo malo, sino recalcar lo bueno y la bendición que trae si cambia de su manera de pensar, de actuar y de hacer las cosas que le están dañando. Quiero finalizar con una reflexión antes de orar y dice, la forma en que respondes a la crítica depende de la forma en que respondas a los elogios. ¡Hala, qué lindo! Si los elogios producen humildad, las críticas te edificarán. Si los elogios inflan tu ego, entonces las críticas resultarán devastadoras. Lo que estoy diciendo es, la crítica que tú ofrezcas debe ser una crítica constructiva, pero la persona que lo recibe debe ser receptiva para recibir
Primero, porque lo necesita. Segundo, porque te lo pide. Y tercero, porque lo necesita. Ella va a recibir tanto lo que oiga que es favorable y desfavorable, como lo que edifica y lo que destruye. Decirle a la persona cuánto la amas, decirle a la persona lo malo que está haciendo, decirle a la persona los beneficios que tendrá si hace las cosas correctas, como a Dios le gusta, como a Dios le manda y como la sociedad interrelaciona entre los seres humanos. Vamos a orar, Padre, que lo que nos acabas de enseñar y los que nos acabas de recordar en este día, en esta tarde, sea, Señor, para que nosotros ofrezcamos, como dice tu palabra, crítica constructiva para la persona que escucha, que es receptiva, como un pendiente o una joya de oro que se muestra, para que pueda cambiar su manera de pensar, actuar, su manera de sentir. Te suplicamos que todas aquellas personas que escuchen esta reflexión, Señor, se pongan a pensar que es bueno dar una crítica constructiva a las personas que lo necesitan en el momento justo y ser parte de edificar, parte de la solución y no parte del problema. Todas aquellas personas que lo están escuchando, Señor, puedan aplicar lo que dice tu palabra para edificación nuestra y para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, por los méritos de nuestro Señor Jesús, a través de la intercesión y la guianza del Espíritu Santo y el poder de Dios Padre Todopoderoso. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el día domingo. Y vuelve a leer la porción bíblica, Proverbios 25:12, y vuelve a ver este video. Aplícalo y tu vida será de éxito y de bendición para ti y para otras personas. Nos vemos, que Dios te bendiga.